Muchas gracias a todos por venir. Un agradecimiento especial a Javier, personal, de amistad, por todo lo que hace, pero también por sermos amigos y bueno, y extiendo el agradecimiento al equipo de Pionza que hace un trabajo magnífico. Hace más años que yo pensaba. Yo he visto el libro y me quedé sorprendido con tanto tiempo de actividad. Gracias por eso también. Bueno, lo que tengo aquí para enseñaros es una presentación que habla de una cuestión que Brenda ha dicho en una frase muy buena, que es de la creación hasta el consumo, que es una cuestión que, bueno, parece que me ha vendido al capitalismo. Y de una forma sí, de una cierta forma sí, porque tengo la idea que necesito de dinero para hacer mis libros, o sea, quiero hacerlos como me gusta, pero cómo pagarlos, cómo hacerlos si no tengo dinero. Entonces, lo que preparé aquí es una cosa como un precurso, no es mucho tiempo, que habla de esa idea de imaginación al poder, pero para la tener y para que la vean, para que sepan qué cosas se hacen los creadores, es necesario que los libros lleguen a sus manos, a las manos de los lectores. Y entonces empiezo aquí con una imagen que os enseña que ni siempre ha querido ser ilustrador, incluso porque yo no sabía qué era ilustración. Durante mucho tiempo en Portugal no existían escuelas de ilustración, solamente hace unos 15 años, más o menos, 20 años máximo. Y hay un momento en mi vida en que imaginaba que podría ser jugador de fútbol también. Me gusta mucho fútbol. Y me gustaría ser jugador de Benfica, que es el club más grande del mundo. Y no es muy común hablar de fútbol y de libros para niños. Ya tengo una historia para contar un poco más adelante, pero me fascinaba estos bigotes, era una cosa fantástica. La cosa de la presentación de los jugadores era magnífica. Tengo mucha pena que hoy sean tan, no sé si se dice polidos, tan limpios. Me gustaba más esto. Y claro, tengo un pasado que se conecta con los libros, pero no con su contenido. Tiene más que ver este pasado con la forma de los libros y su cantidad. Esto son fotografías de la casa de mis padres, donde yo he crecido. Y los libros para mí tenían, los veo como con amor y odio. En este momento me acuerdo de que me gustaba, porque esto era fascinante, tener habitaciones así con todo esto, pero al mismo tiempo me daba un poco de miedo, porque me acuerdo de quedarme cejado en estas habitaciones, porque muchas veces esto caía por detrás de la puerta y no se podía abrir. Y yo me quedaba ahí muchas veces sin mis padres estar en casa y me daba un poco de miedo. Pero al mismo tiempo esto me producía un fascinio por el objeto. O sea, muchos libros diferentes, con portadas diferentes, con formas diferentes. Todo esto ha empezado en mí el fascino por los libros por la forma más que por el contenido. Y al mismo tiempo también porque yo veía que podrían servir para muchas cosas, para insonorización, por ejemplo, para el frío, porque eran habitaciones muy confortables estas. Y bueno, así crecí con mi padre, que era en este momento periodista. Hoy no ejerce más la profesión, pero tiene cosas siempre conectadas con la cultura, escribe para niños, para teatro. Y es el presidente de la asociación de la Sociedad de Autores portuguesa. Y en este momento él trabajaba en un periódico, esto es finales de los años 70, y yo tuve el privilegio de viajar con él muchas veces y hacer muchas cosas relacionadas con el periodismo y conocer un mundo que mis colegas de la escuela no conocían. O sea, yo podía caminar, conocer personas, hacer muchos kilómetros, hablar con personas que yo no sabía que existían, que hacían cosas fantásticas, todo eso porque tenía un padre que era periodista que me daba este privilegio. Y me acuerdo de eso hoy con
una cosa muy buena, pero el periodismo también me ha dado otras cosas que yo no sabía en ese momento que iban a ser muy importantes para lo que hago hoy. O sea, visitar un periódico en este momento, en los finales de los 70 e inicios de 80, ahí se podía ver, por ejemplo, cosas como estas, como la prehistoria de la Internet. Esto eran las salas de los telex, o sea, esto estaba conectado a las agencias de información del mundo, y todo lo que pasaba en los otros sitios del mundo venía al periódico así, de esta forma. Mucho barullo, mucho ruido, y siempre con la sensación que algo nuevo se estaba pasando. Y con esto entendí que existía un mundo mucho grande, mucho más grande que yo imaginaba, en la escuela, por ejemplo, o en casa. O sea, hay tanta cosa que se puede conocer siempre. Y esa idea de que hay un mundo que está siempre ahí esperando para que se conozca, ha venido de aquí. Y además también existía esta cosa de trabajo con las máquinas, o sea, cómo se hace un periódico. Y toda esta conexión entre un espacio que es cerrado, pero que está en contacto con el mundo y al mismo tiempo produce cosas que van a viajar para otros sitios, como un ciclo de información, de comunicación, de sabiduría que se va a transmitir. Todo eso me fascinaba, y la forma como hacerlo también en este momento ha empezado como la primera escuela que yo he tenido, más que la escuela más común, la escuela tradicional. Esto ha sido una escuela que hoy veo como la más preciosa para mí, porque en ese momento yo he visto cómo se hacía un periódico, cómo se imprimían las letras, cómo se trabajaban las cosas gráficas, cómo se transformaba información que venía de un sitio lejos y que se ponía en papel. Todo eso era una cosa mágica para mí. Y bueno, sin saber, yo he empezado creando una idea de que tenía que hacer algo conectado con esto, pero no sabía qué podría ser. Y entonces seguí mi percurso, mi camino, pensando que iba a ser artista, una vez más, sin saber que existía ilustración. Bueno, sabía que existía, pero no sabía que podría ser una profesión, porque hasta los inicios de los 90, más o menos finales del 90, no se hablaba de ilustración en ningún sitio. O sea, se compraban libros para niños, pero todos los que hacían ilustración de esos libros no eran ilustradores, eran diseñadores, eran pintores, arquitectos, todo menos ilustradores, porque no se podía sobrevivir haciendo ilustración. E incluso la forma como se miraba el ilustrador era siempre como una parte menos importante en el proceso. Brenda ha enseñado también un esquema muy interesante sobre todo este ciclo, y yo he visto una cosa que siempre me deja pensando. Hay una parte, hay un cuadrado para los autores y después hay otro para los ilustradores, como si los dos no fueran autores. Eso es una cosa que siempre me ha hecho pensar. Y me ha hecho luchar un poco contra esa forma de ver las cosas, porque las palabras también cuentan en esto. O sea, ¿por qué no hablar también de los ilustradores como autores? Aquí hemos visto ejemplos de cómo ellos tienen influencia en el proceso de creación de un libro. No son solamente las personas que vienen y van a poner color y imágenes al lado del texto. No es eso, es más que eso. Y bueno, antes de comprender todo esto, yo fui a la universidad pensando que podría ser pintor o algo así. Y bueno, no terminé el curso, pero tuve contacto con cosas, claro, de arte siempre en toda mi vida, también por mi padre, que siempre me ha enseñado muchas cosas diferentes. Y empecé trabajando como ilustrador en un periódico, que era un periódico cultural, donde yo trabajaba como diseñador. Y como estaba en la universidad y estudiando pintura, ellos pensaron, bien, si tiene que ver con este mundo, puede empezar haciendo alguna cosa para unos cuentos que vamos a publicar en una página todas las semanas. Y así empecé trabajando, pero siempre en un mundo que no tenía que ver con ilustración de una forma tradicional. O sea, no era invitado para hacer ilustración, era más el diseñador que
dibujaba y pintaba. Y por eso el inicio de mi trabajo como ilustración es un poco difícil de definir, porque no sé qué estilo tenía, o sea, tenía influencia de lo que estudiaba en la universidad. Me gustaban las cosas surrealistas, me gustaba trabajar con las tintas, todavía no se hacía mucha cosa digital, casi nada se hacía digital. Esto es inicio de los 90. Y empecé mi trabajo más como ilustrador de periódicos que como ilustrador para libros. Y seguía haciendo todo esto, mezclando esa forma de ver el mundo, trayendo para la ilustración un estilo que no tiene que ver con lo que hago hoy, pero que me gusta por eso, por la mezcla de influencias y todo eso. Pero estaba trabajando ahora sabiendo un poco más qué era esa cosa de ser ilustrador, sin tener las clases, sin tener un curso, pero intentando comprender cómo funcionaba el sistema. En este momento ya trabajaba muchas veces, además de hacer ilustración para periódicos, ya hacía cosas para libros también, pero era todo muy precario, o sea, esto no daba dinero. Era terrible porque tenía que hacer muchas cosas diferentes y mucho trabajo. Pero iba empezando haciendo libros que también traían esta forma de ver este tipo de arte. Y entonces lo que hacía para los libros empezaba siendo también un poco raro en lo que si miramos lo que se publicaba en ilustración en ese momento en Portugal, porque era una cosa difícil de definir, con un estilo más surreal y que no era tanto lo que estábamos acostumbrados a ver en los libros. Y hacía carteles y tenían una producción que tenía que variar mucho y ser mucho diferente, o sea, organizando eventos, participando como comisario de exposiciones y ilustrando también, claro. Los carteles todavía los hago, pero la cuestión aquí, lo que quiero decir es que ilustración en Portugal en los 90, inicio de los 90 hasta más o menos inicio de los años 2000, tenía que ser algo así, o sea, si yo quería hacer ilustración de libros, tenía que hacer también editorial y tenía que probablemente hacer la parte más grande del tiempo con diseño y organización de eventos para poder sobrevivir. Y eso daba un ciclo que era terrible, que era trabajo mal pagado, implica más trabajo y trabajo siempre peor, siempre. O sea, todo esto era una cosa terrible porque se trabajaba mucho sin dinero hasta el momento en que yo pensé, bueno, yo no quiero más esto. Claro que no se puede cambiar así, como está haciendo esto con los dedos, tiene que haber un plan. Entonces el plan para mí ha sido, bueno, voy a hacer mi editorial. ¿Cómo hacerlo? Necesito de dinero siempre, claro. Esto es la parte de capitalismo que empieza ahora, que es trabajar para ganar cada vez más y después invertir en alguna cosa que interesa. Pero para hacer una editorial necesitamos de mucho dinero para hacer el primer libro. Es terrible imaginar cuánto se paga para hacer esto. Tuve una suerte que es al mismo tiempo mala suerte. Yo trabajaba para una editorial todavía haciendo todas las ilustraciones pintadas en acrílico, o sea, originales, y el libro se publicó. Y después de un año y medio, me acordé que nunca me habían dado los originales y decidí llamarles y preguntar qué se pasa. Yo no tengo el trabajo que ha hecho, el libro está ahí, sigue vendiendo, pero nunca me han dado de vuelta los originales. Y hubo un silencio en la llamada y me pidieron para llamarme después en el día siguiente, que iban a ver lo que se había pasado. Entonces me llamaron y me han dicho, se perdieron todos, no sabemos dónde están, porque la imprenta cerró, nadie sabía quién era, entonces nadie sabe dónde están esos originales. Bueno, con la Sociedad Portuguesa de Autores, eso se solucionó porque tuvieran que pagarme un montón de dinero por eso que se ha perdido. Y yo pensé, esto es el momento. Patológico va a empezar de una cosa mala, va a nacer una cosa buena. Y entonces, ¿qué ha pensado yo? Bueno, a mí me gusta fútbol y yo quiero hacer muchos libros y como ha dicho, Benfica es el club más grande del mundo
entonces voy a hacer una cosa que tiene así una idea poética por detrás, pero va a usar el fútbol como la forma de empezar. Y esto, que era el inicio de mi trabajo como ilustrador, hoy funciona más o menos así. O sea, Patológica existe esto que ven aquí. Es una forma de empezar como los libros y de intentar que todo funcione, pero haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, no se preocupen, no es necesario acordarse de todo esto, fijar todo, ¿ok? Esto es solamente una idea de cómo todo lo que está aquí es verdad, ¿no? Nada de lo que aquí está es falso, pero es más para darles una idea de las posibilidades que hoy una editorial tiene, o mejor, es necesario que tenga para que sobreviva en este medio. Y entonces cuando hablaba de fútbol como el inicio, yo pensé, voy a hacer un libro sobre Benfica, porque yo imaginaba que todo esto podría acontecer. Entonces voy a empezar con el libro sobre Benfica porque son como, no sé, unos 6 millones solamente en Portugal de adeptos de este club. Si una parte muy pequeña va a comprar este libro, yo voy a poder hacer todos los libros que yo quiero. Y esto era yo pensando, bueno, soy muy inteligente, voy a intentar asociar estas dos cosas, arte, cultura y fútbol, y va a salir todo bien. Y además voy a hacer una cosa que me gusta, porque es ilustración, es un texto de mi padre, porque somos los dos del mismo club, es una cosa poética, se puede hablar de fútbol también con poesía, y va a ser un éxito tan grande que voy a vender todo. Y además tenía mucho dinero de esa cosa de la compensación por las ilustraciones que se han perdido, y pensé, voy a hacer muchos libros, todo esto se va a vender. Todavía hoy tengo más de mitad de la edición y se han pasado 12 años. Y esto porque, bueno, todavía no sé. Hay una parte que yo sé que es mi inexperiencia como editor, porque yo no sabía cómo poner los libros en las librerías, cómo hacerlos llegar al lector, y la presentación tiene todo que ver con eso. O sea, yo quiero hacer una cosa, tengo la idea que está bien, que la gente le va a gustar, por lo menos una parte de la gente del mundo le puede gustar de esto, pero si no sabe que existe, nunca va a funcionar todo esto. Entonces yo pensé que fútbol podría funcionar sin hacer mucho trabajo, pero aquí empiezan mis desilusiones, no sé si se puede decir así, mis frustraciones, como editor y como adepto de Benfica también, porque, bueno, como editor yo comprendí que no sabía cómo hacerlo, cómo ser editor, cómo vender los libros. Hacerlos sabía un poco porque sabía cómo ilustrar, tenía años de experiencia, también sabía cómo producirlos, sabía cómo elegir el papel, cómo decidir el formato, todo eso, diseñarlos, todo bien, pero después cuando se termina esa parte de la producción, cómo hacer todo el trabajo de poner en librería, de comunicación, no sabía nada de eso. Y la frustración como adepto benfiquista y de fútbol en general es comprender que los adeptos de fútbol no son necesariamente adeptos de libros, que es otra cosa también que, bueno, desafortunadamente se confirma muchas veces. Entonces yo pensé, bueno, si no voy, y ahí pensé, esto no va a servir para que gane dinero, y casi todo lo que tenía he ponido aquí, porque hice una cantidad loca de libros. Bueno, 4.500 hace 12 años. Es más del doble de lo que hago ahora, mucho más, son 3 veces más. Yo hago normalmente 1.500 libros, 2.000, es muy difícil hacer 2.000 libros. Entonces perdí casi todo, tenía todo ahí parado. Yo pensé, no voy a quedarme rico, no sé si voy a ser un buen editor, por lo menos voy a hacer lo que me gusta. Pero tengo que hacerlo de una forma más barata, así, un poco más sencilla, porque este libro tenía 80 páginas, era un libro poético, era de fútbol, pero era más poesía que fútbol. Hablaba de amistad, de una viaje de un padre con su hijo hasta el estadio, y bueno, se hablaba de los jugadores, pero en una perspectiva muy de memoria, de la memoria del abuelo, todo eso. Entonces pensé, voy a hacer una cosa diferente.
Imaginé una colección que es así, con unas cositas pequeñas, que cuentan historias sin texto, y ahí pensé, bueno, si esto es para fallar, entonces va a ser como en grande, así un fracaso total, total. Ya todavía tengo 4.500 libros para vender, entonces voy a hacer más, pero por lo menos estos ocupan menos espacio. Y yo pensé, voy a divertirme con esto, voy a hacer una cosa con historias, que es también un test, o sea, una experiencia. Vamos a ver si esto funciona. Yo tengo una experiencia para hacer como ilustrador y como autor, porque las historias son mías también, y vamos a ver cómo funciona. La cuestión principal es cómo poner esto en las librerías, cómo hacer entender que esto se abre así, por ejemplo. Es difícil. Muchos libros vienen de las librerías con esto todo roto, porque la gente lo quiere abrir así, por ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de lo que empecé pensando de una forma diferente del inicio. Yo pensé, tengo que volver un poco atrás para imaginar cosas diferentes. Y estas historias son así, esto es un ejemplo. Hay un hombre, no sabemos quién es, dónde viene, en qué piensa, llega a un sitio que parece un jardín, se va a sentar, y las hojas del árbol empiezan cayendo, y siguen cayendo, y van cayendo más, hasta el momento en que van todas a caer al final. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? Esto no cuenta nada, casi no hay historia, solamente vemos un hombre que llega, se sienta, mira, está pensando, pero no sabemos en qué piensa, incluso su cara es así, no tiene expresión. Y yo pensé, esto podría ser interesante para hablar con toda la gente, niños, adultos, más como una forma de preguntarles qué quiere decir esto, lo que al revés de decir esto es mi historia para vosotros. Y hay siempre una sorpresa en el final, es esta, en este caso. Y eso funciona bien en las escuelas y todo eso, pero ¿cómo enseñar esto a una persona que quiere respuestas o que quiere una cosa, una historia que está hecha del inicio al final? Eso, bueno, no sé, pero entonces esto está sirviendo más para mí como un test para entender, casi que me gusta hacer el test de enseñar esto a una persona y quedarme mirando su cara en el momento en que ve lo que se está pasando, o antes de llegar al final y mirar sus ojos sin comprender exactamente lo que están mirando. Y entonces yo entendí que la editorial debería ser un espacio para lectores inteligentes, porque eso es lo que me gusta que sean mis lectores, ¿no? Imagino que toda la gente lo sea, pero hay un factor que es muy importante para esta cuestión de inteligencia. No es que unas personas sean más que otras. La cuestión es que unas son más curiosas y quieren dedicar su tiempo más do que otras. Y continué insistiendo con esta forma de trabajar, con libros que tienen espacio para interpretación muy libre. Y esto es uno de esos casos, es un caso de un libro que habla de los libros como objetos mágicos, que los enseña como si son capaces de cambiar nuestra vida, y ellos también se cambian siempre que los leemos de una forma diferente en cada año que pasa, en momentos diferentes de nuestra vida. Y en todos estos casos de estos libros, de estas páginas, que tienen también texto de mi padre, hay siempre una distancia grande entre la ilustración y las frases, las palabras, que deja ese camino que es necesario que el lector va a caminar. Porque, y ahí se encuentra probablemente una forma de definir ese trabajo que me gusta hacer como ilustrador, o sea, que es dejar un espacio de interpretación para el lector, como si todo esto fuera un triángulo, en que en un vértice está el ilustrador, en otro el escritor, si hay los dos, y en el tercero está el lector. Y sin lector eso no hace sentido. O sea, sin una persona que va a decir por su cabeza qué quiere decir esto, o va a dar sentido a esto no hace sentido. Y entonces ahí, bueno, ahí está la cuestión del silencio, la idea de silencio. Pero ¿cómo hacer libros hoy silenciosos,
como estos también, que es una colección de libros sin texto, porque esta es la editorial de un ilustrador. O sea, yo nunca me olvido de que soy ilustrador, trabajo con la imagen, comunico con la imagen, mis ideas se comunican más por la imagen, y la imagen tiene esta capacidad de ser muchas cosas, de ser todo lo que el lector quiera, todo lo que el observador quiera. Y esta colección ha sido un proyecto de la editorial que me gusta porque tiene ese carácter de silencio que tiene que ser ocupado por los pensamientos, las ideas de los lectores, pero también es un espacio de libertad creativa para los ilustradores, porque es una colección en que invito a la gente, los ilustradores que me gustan, que admiro, a hacer sus historias con reglas, porque todos los libros tienen el mismo formato, solamente pueden tener una palabra en el título, y eso tiene una razón, que es, si hay solamente una palabra, quiere decir que el sentido de interpretación es más amplio, no es una frase, no es una cosa que va a decir el camino de lectura. Y entonces esto también es ese espacio de libertad creativa para los autores con quien voy a trabajar. Pero esto tiene cosas curiosas que son al mismo tiempo tristes. Muchas veces hablamos con lectores, con padres que nos preguntan, pero ¿cómo voy a leer este libro a los niños si no tiene texto? ¿Qué historia voy a contar? Bueno, yo me quedo un poco sin respuesta porque no sé qué decir. Puedes contar lo que quieras y es como si la gente no sabe qué hacer con la libertad. Es una cosa terrible muchas veces porque se puede decir todo, se puede contar todo, pero no saben cómo utilizarlo. O sea, hay una historia, ¿verdad? Hay una historia que está conectada por las imágenes, pero puede tener muchas variantes, muchos cambiantes, se puede cambiar y tiene esa magia de poder ser una historia nueva todas las noches, si se tiene imaginación, curiosidad y tiempo. Y esa es la cuestión. O sea, todas estas cosas que seguí haciendo me gustaban como artista, como editor, pero al mismo tiempo yo miraba las cuentas y pensaba, esto no se vende, no puede ser así, tengo que hacer algo. Y esto me estaba presentando nuevas necesidades de mirar el negocio, mirar el trabajo de editor. Les estoy mostrando, enseñando cosas que no tienen una orden cronológica. O sea, esta colección hoy es un suceso porque tiene así 9, 10 títulos más o menos, muchos de ellos ya tienen 2 o 3 ediciones. Esta colección de libros pequeños también tiene 10 títulos, tienen casi todos 3, 4 ediciones, o sea, es una historia de éxito, pero en el momento del inicio, cuando empezaban las colecciones y estos experimentos, yo pensaba, no, esto no está, o me daba miedo que no va a funcionar. Entonces empecé pensando que tenía que trabajar de otra forma para que esto va a funcionar. Y la cuestión principal es cómo, si el libro puede llegar a las personas, cómo hacer que ellas piensen que tienen que dedicar más tiempo cuando vivimos en un mundo en que no hay tiempo y nos estamos acostumbrando cada vez más a mirar imágenes en un segundo en Instagram o a mirar noticias, a leer noticias en Facebook. Que nos dicen cosas en 1 o 2 líneas solamente. Y estamos perdiendo la capacidad de pensar, de reflexionar sobre las cosas. Y desafortunadamente, o no, yo estoy en un negocio que necesita de ese tiempo. O sea, estoy haciendo todo al revés de la dirección en que el mundo camina. Entonces tengo que hacer una vuelta, algo diferente, para que las personas paren cuando tienen un libro en las manos. Pero antes el libro tiene que llegar a esas manos. Entonces yo pensé, bueno, el libro que debería funcionar como solamente por sí, como una cosa bella, única, incuestionable, y toda la gente aquí sabe que es así. El libro solamente por sí es valioso. Pero si intentamos que él se va a vender, tenemos que hacer otro camino. Entonces, Patológico se ha transformado un poco en un proyecto educativo. Y la idea ha sido, bueno, empezar otra colección, crear un otro problema,
de una colección que de esta vez no tenía tantos problemas de comunicación, porque son libros que funcionan casi como una enciclopedia, pero al mismo tiempo proponen actividades, y esta colección ha sido pensada como un instrumento para trabajar directamente con los niños. O sea, tiene temas que son interesantes, porque a la gente le gusta el mar o el teatro o el futuro, que es uno de los próximos, o el espacio. Y al mismo tiempo que hablamos de esos temas, inmediatamente decimos cosas que se pueden hacer con las cosas que están aquí dentro. O sea, decimos cosas como, por ejemplo, cierra este libro y va a caminar junto a la playa. Puede ser una cosa tan sencilla como esta, como va a leer Moby Dick de Herman Melville, por ejemplo. Y que al mismo tiempo ve estos libros, esta colección, como si los libros no son lo más importante. Son alguna cosa que es un punto de partida para otras cosas, pero y la esperanza que tengo es que la gente va a pensar que todo esto ha empezado con el libro, pero el libro es como una forma de saltar para otros mundos. ¿Y cómo hacerlo entonces? ¿Cómo hacer llegar estos libros a la gente? Bueno, yo pienso que todo es siempre mejor en fiesta. Y me gusta la idea, a mí no me gustan las cosas en que hacemos presentaciones de libros, invitamos a un especialista y él viene a hablar. Es como hablar de vinos, y se siente el olor a los robles y algo así, ¿no? Entonces empezamos, bueno, vamos a juntar gente, vamos a hacer cosas divertidas. Por ejemplo, para presentar este libro, hicimos una fiesta en la calle, en que invitamos a la gente y nos conectamos con una tienda que tenía productos tradicionales portugueses, y pensamos en las actividades que el libro propone para hacer con los niños directamente en la calle. O sea, las familias han venido, experimentaron las cosas, testaron las cosas que proponemos, y ha venido mucha gente para una cosa de estas, eran como unas 60 personas. Claro que no toda la gente ha comprado el libro, pero se va a acordar ciertamente que la fiesta estaba conectada con el libro, y más tarde va a mirarlo en un sitio y va a pensar, me acuerdo de esto, voy a comprar. Y hicimos cosas así un poco fuera de la norma también. ¿Se acuerdan de Kiss, de los rockeros de los años 70? Esto es más o menos lo mismo, pero para niños. Y hicieron músicas para los textos de los libros, del libro. Y otra cosa que también empezamos haciendo es hacer exposiciones con las ilustraciones de los libros. O sea, el libro es una otra vez también un punto de partida para que los autores se pueden también conectar con los lectores de una forma diferente que no tiene solamente que ver con los libros. Y hicimos esto de forma muy simple. O sea, todos los libros que tenemos se pueden transformar en exposiciones, que pueden ir a escuelas y se pueden poner en cualquier sitio de una forma muy barata. Aquí, por ejemplo, no hay marcos, estos son impresiones que también no cuestan mucho, se pueden poner en la pared de una forma muy simple. Se hacen con humor y con formas de conectar muy directamente con las personas que visitan estos espacios. Pero al mismo tiempo también se pueden transformar en cosas más sofisticadas. Por ejemplo, este libro ha servido de tema para la participación portuguesa en la Feria de Bogotá en 2013. O sea, al mismo tiempo que las cosas sencillas se pasaban, nosotros nos estábamos sorprendiendo porque eso también podría ser una cosa más grande y con un impacto más largo, pero al mismo tiempo sin perder esta conexión con el medio a nuestro alrededor. O sea, la idea de que nuestros lectores, nosotros tenemos de llegar a ellos, porque sabemos que ellos muchas veces nunca van a llegar a nosotros solos, porque ellos tienen muchas influencias que es muy difícil para nosotros luchar contra ellas. O sea, la tele, las cosas de las pantallas, todo eso es una batalla que se va a perder si vamos a luchar con los mismos medios. Entonces vamos a hacer esto con una fiesta que transforma el libro en otras cosas más pequeñas y que pueden circular y hablar de los temas de los libros, que es lo más importante.
y hablar de las cosas que queremos transmitir, no interesa tanto la forma como lo hacemos. Y por eso les decía que los libros son esa cosa como el punto de partida, de donde creamos oficinas también. Esa cosa del servicio educativo funciona creando ideas para hablar sobre los temas de los libros. Y no tengo problema en mirar los libros como una cosa que no es el objetivo máximo. Porque yo sé que al final la venta de los libros va a ser más grande si yo hago esto. Y además, eso también es un negocio, o sea, las exposiciones se alquilan, las ilustraciones se venden, las oficinas también se pagan. Y eso es una cosa que no tiene tanto que ver con capitalismo, pero con justicia, porque es trabajo de la gente que lo hace. Y al final, tenemos niños que se quedan felices, que probablemente no se acuerdan muy bien que lo que han hecho en esa tarde divertida ha sido porque existe un libro donde ha venido todo eso, pero hay un día en que se van a acordar. Esto es el autor del libro de Mar, Ricardo Enríquez. Esto es un ejemplo de una exposición que hicimos que después también sirvió de escenario para oficinas con niños. En este caso hicimos una cosa con un sentido diferente. O sea, estos trabajos son de los niños y las familias y las escuelas a quien proponemos que hagan especies marinas. O sea, al revés de hacer una exposición con las ilustraciones del libro, lo que pedimos es hagan lo que quieran sobre este tema, nos envían, nosotros vamos a hacer una exposición de vosotros y vamos a hacer una fiesta alrededor de esto. Y vienen aquí para ver lo que han hecho sobre este tema. O sea, todo esto funciona de una forma que va a permitir mirar esa cosa del trabajo editorial sin pensar solamente que la función o el objetivo de la editorial es hacer libros. Al final sí, es eso que yo quiero hacer, pero puedo hacerlo de formas más distintas, de formas que se desplegan y que se tornan muy interesantes porque también dan ideas diferentes. Y solamente de esta forma se puede encontrar estos nuevos territorios para hacer libros, como Alberto decía en el inicio sobre ese que ha contado, libros que pueden ser duros. O sea, cómo hacer y vender libros, cómo hacer llegar libros a los lectores sin que ellos sepan que existen y además sin que ellos sepan cómo leerlos. Porque muchas veces hay ese problema de interpretar el libro e incluso de pensar para quién es el libro. Por ejemplo, este libro de guerra, incluso el otro, si fuera un libro, o mismo estos, que son cosas con una forma muy sencilla. Mucha gente puede pensar, esto no es para niños. Y siempre me gusta ese tema, esa conversación sobre eso, porque a mí, yo pienso que todos pueden ser. En este caso, este libro, que es un libro muy duro, un libro que es muy oscuro, pesimista, yo estoy siempre hablando de él en las escuelas. Yo lo abro, yo miro las caras de los niños pequeños que se quedan así un poco con miedo, pero al mismo tiempo yo pienso, ¿cómo? Eso es una forma de pensar de los privilegiados como nosotros, que viven aquí en pueblos donde se vive seguro, no hay guerras, se vive sin problemas. Pero al mismo tiempo yo sé que hay niños que viven con guerra. Entonces si ellos, incluso los hijos de nosotros, ellos pueden mirar la televisión y ven la televisión todos los días. La guerra les viene a ellos sin que haya un trabajo de mediación. Y eso es mucho más duro que tener un libro que habla sobre esto. Y entonces por eso ese tema es necesario que se va a enseñar de la forma más brutal que se puede hacer, porque nadie es más brutal do que mirar una imagen en la televisión con un cuerpo, por ejemplo, muerto. Pero la conversación sobre esta cuestión, esto es para niños o no, todavía sigue. Incluso sigue porque, por ejemplo, con un libro de estos que no tiene que ver con ese tema, o sea, es una cosa de apariencia más suave, hay editoriales que compran los derechos de este libro y lo ponen en el catálogo de los adultos, por ejemplo,
porque no imaginan en sus países que esto puede ser un libro para niños. Pero puede ser, y yo hago esa experiencia en las escuelas. Y termino con esto para enseñar que estos libros sí pueden ser para niños también. Tiene que ver todo con la forma como se enseña, cómo se habla de él, y también con esa idea de que hablaba antes, que es de imaginar que los lectores son inteligentes, sensibles, y no pueden o no deben ser tratados como alguien que no sabe notar las diferencias entre las cosas. Y bueno, para terminar, les hago una invitación a un encuentro, porque Patológico también es eso, no solamente una invitación para encuentros entre autores y de los libros con los lectores. Esto es nuestro espacio en Lisboa, que es una cosa de hace poco tiempo, que permite tener los libros, algunos carteles, exposiciones también. Y, o sea, si van a Lisboa, por favor, nos visiten, estamos ahí en Lisboa. Si no pueden ir a Lisboa, pueden ir a la tienda online de la editorial, que son muy bienvenidos. Y bueno, y ahí estoy haciendo mi trabajo de vendedor, tiene que ser. Pero esto también imagino que es lo que la gente que aquí está quiere, o sea, descubrir cosas nuevas. Y entonces aquí tiene muchas para descubrir. Bueno, muchas gracias a todos.